hay una necesidad de que pudiéramos profundizar un poquito en lo que estuvimos compartiendo la semana pasada sobre edificar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, como conversábamos de Efesios 4 en adelante y hablábamos sobre la necesidad de edificar, ¿para qué? Para que utilizáramos este estuco, este cemento maravilloso que es el amor, y que se manifieste también el propósito de Dios, que es que la iglesia crezca mediante la unidad de la fe. Es necesario también hablar sobre este cimiento en el cual se debe edificar. Porque cimiento, para entender bien, es la parte sobre la cual toda edificación se apoya o sustenta, donde se afirma. Y, en definitiva, es el fundamento de toda edificación. Ahora, ¿por qué, en términos generales, en todos lados, este fundamento no es tan popular? Sobre todo en la iglesia. Porque como en otros, en el mundo secular, siempre que se tiene que fundar es necesario cavar, es decir, hay que apoyar una edificación en una superficie estable. ¿Para qué? Para que esa edificación perdure en el tiempo. Y a nadie le resulta grato que tengan que excavarlo. A nadie le resulta grato que tengan que sacar todo lo superficial que uno tenga para que aflore la roca, para que aflore el fundamento donde se vaya a edificar con sustento. ¿Para qué? Para que a la vuelta del tiempo y el tiempo, la casa, la edificación permanezca. Saben que el mundo hoy en día ha establecido una construcción, una edificación a bajo costo, para que sea masivo, para que todos accedan. Pero también esa edificación no es eterna, sino que necesariamente a la vuelta de un tiempo hay que estar revisando el fundamento, hay que estar revisando la construcción, la edificación. ¿Por qué? Porque la edificación se ha deteriorado y es necesario refundar. Eso en el mundo. Y eso también de cierta manera ha ido contaminando o traspasando esta misma manera de pensar a la iglesia. Y por eso no es tan popular que la edificación o la construcción que se tenga que hacer tenga fundamento muy sólido, muy duradero. Porque evidentemente a mayor fundamento hay que cavar más. Y hay que escarbar más y sacar todo lo que no sea sólido. ¿Para qué? Para descubrir la roca y sobre esa roca fundar la edificación. Y de ahí construir. ¿Cuánto no hemos visto construcciones antiguas que han sido hechas y que han perdurado un montón de tiempo? Porque antiguamente, cuando se construía, se tenía una mirada de eternidad. Esta casa tiene que ser para siempre. Nadie estaba pensando, ni se le ocurría por la mente, de tener una segunda o tercera vivienda, sino que tenía una casa y esa casa era para la familia, para toda la familia y para siempre. Y por lo tanto se preocupaban de encontrar una casa o de edificar una casa que tuviera un muy buen fundamento y muy buenos muros, a objeto de que dure para siempre. ¿Por qué? Porque la edificación tenía que tener este sentido de eternidad.
lo que hoy en día no es tan popular. Este sentido de eternidad, sobre todo por el costo que tiene incluido, no es tan popular en lo secular como también en lo espiritual. No es popular que a uno lo trabajen al punto de dejar al descubierto todo lo superficial que uno tiene. No es popular. No es popular que a uno lo desnuden en todo lo externo, hasta que se llegue a donde está la palabra, la roca misma de uno, y poner ahí el fundamento. Como cuando Jesús le dice a Pedro: tú eres roca, roca, y sobre ti edificaré mi iglesia. Tú, nosotros, cada uno de nosotros, sobre roca fundamentará su edificación el Señor. En ninguna parte dice que Él lo hará sobre arena, sobre tierra. ¿Por qué? Porque eso tiene un costo muy grande. Va a ser destruido tarde o temprano, si no se construye en roca. Y ahí es donde me gustaría que pudiéramos ver en la palabra, precisamente ahí en la palabra en Lucas, capítulo 6, versículos 46 al 49. Dice la palabra: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río con ímpetu contra aquella casa no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas, el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Esta es palabra de Jesús, enseñándole a sus discípulos. Y está diciéndole a sus discípulos, le está diciendo hoy en día a ti y a mí, esta pregunta que parte en el versículo 46, ¿por qué me dices Señor, Señor? ¿Por qué me llaman Señor si no hacen o obedecen lo que yo digo? Porque lo que está diciendo Jesucristo a sus discípulos, a ti y a mí hoy en día, tantos años después, ¿por qué? Si oyes mi voz, no me obedeces. Porque si me oyes y obedeces, vas a hacer, y empieza esta analogía en la cual el Señor está hablando sobre honrar la obediencia. El que oye mi palabra y la obedece, yo lo honro. Porque es como la persona que cava profundo para construir una casa. Saben que tarde o temprano siempre vamos a tener una contingencia. Siempre va a haber una circunstancia, siempre va a haber un temporal, siempre va a haber una crecida de río en nuestras vidas. Siempre. De una manera u otra vamos a encontrarnos frente a una circunstancia que no la teníamos prevista, porque en lo natural se ha manifestado una inundación. Y esta inundación viene con fuerza y el río golpea la casa. Nuestras vidas son golpeadas por circunstancias. Cuando las cosas no están saliendo como nosotros lo habíamos anhelado, deseado, es porque el río está golpeando la casa. Y está trayendo un conflicto.
¿Y qué dice el Señor? Vino una inundación sobre aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque esa casa estaba fundada en la roca. Esa casa tenía un buen fundamento. Su cimiento había sido cavado profundo. ¿Qué tan profundo? Hasta encontrar la parte de roca. Y ahí estableció su cimiento el Señor. Y de ahí empezó a construir. Y lo compara el Señor como el hombre que oye y obedece. Pero el que oye y no obedece, al que le entra por aquí y le sale por allá, ¿con quién lo compara el Señor? El Señor, aquí en Lucas es bien diplomática la traducción, porque en Mateo habla de insensato. Pero aquí en Lucas está el Señor comparándolo como el que edificó su casa en tierra sin fundamento, y cuando vino la crecida, porque la crecida del río, la inundación viene sobre sensatos e insensatos, sobre el que oye y el que no oye, sobre el que obedece y el que no obedece. La inundación viene igual y golpea con fuerza de la misma manera al que está obedeciendo, oyendo, fundando, como el que no está oyendo, ni obedeciendo, ni ha fundado. La diferencia está en la consecuencia. La consecuencia es que la crecida que viene sobre el que tiene la casa fundada en su roca, en la roca de la presencia de Cristo, la inundación no mueve el hogar. No conmueve la casa. Pero el que ha oído y no obedecido, el que no ha fundado en roca sino que en tierra o en arena, la inundación arruina la casa. Eso es lo que dice el Señor. La ruina de aquella casa, o sea, todo lo que hemos construido se cae, se pierde. Y dice el Señor, grande ruina. No estamos hablando de pérdida solamente. Arruinado, o sea, se ha malogrado, se ha perdido todo lo que se ha construido. ¿Por qué? Porque no estaba en la roca. Y eso es lo que el Señor está exhortándonos para cuando nosotros honremos a Cristo con nuestra obediencia, o sea, oír la palabra y hacer la palabra. Oír la palabra del Señor y fundar esa palabra en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Dónde?